La más cordial bienvenida a esta cuarta entrega de nuestra materia optativa Análisis sobre la publicidad de los medicamentos. Hoy abordaremos en nuestro cuarto teórico, en nuestra cuarta entrega, lo que es publicidad directa al consumidor y la regulación de la promoción farmacéutica. A modo de repaso, como en cada entrega, volvemos a reforzar esta idea de la cadena del medicamento, de un medicamento para salir al mercado pasa por estas fases del ensayo clínico controlado y una vez que demuestra ser eficaz en un determinado número de la población y ser seguro en ese tiempo que ha sido estudiado, ese medicamento se registra. Pero detrás de esto que parece tan simple, existen un sinnúmero de actores, eslabones e instituciones que ponen en juego y pueden poner en riesgo la utilización razonada y responsable de los medicamentos. También vimos cómo los niveles de evidencia y según la cantidad de evidencia que uno posea puede hablar de mayor o menor rigor y peso en la información, teniendo de momento en nuestra realidad a esta altura y nuestro marco teórico que nos acompaña, el nivel mayor de evidencia en cuanto a terapéuticas, a tratamientos, está demostrado que lo contienen las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados. Ahora también dijimos que para estar al día en nuestra área, en nuestra especialización, más o menos debemos leer unos 19 artículos científicos al día, información que es inabarcable e inconmensurable. Y también habíamos avanzado en este aspecto de decir, bueno, quiero utilizar este producto que es nuevo y salió un artículo en determinada revista, pues bien, empezar a leer con mayor rigor y críticamente los ensayos clínicos que se publican y ver para poder comparar y contrastar si son válidos o no esos resultados y qué tan importante son esos resultados para aplicarlo a mi paciente en particular. Entonces, con solo dos datos, que es la incidencia en el grupo control y la incidencia en el grupo experimental, en la entrega anterior pudimos calcular estos riesgos absolutos y relativos y el número necesario de tratar como para tener una magnitud de ese resultado. También hemos introducido ya nuevas terminologías y definiciones que queremos que acompañen el vocabulario técnico de ustedes como futuros profesionales, que es la ilusión de la invulnerabilidad única, la siembra del mercado, información engañosa, información ambigua, cuando hay omisión, cuando hay distracción, qué es la regla de la reciprocidad, la falacia de la autoridad, la apelación a la modestia y también cuáles son nuestras creencias más comunes que igual nos siguen dejando vulnerados y vulnerables. Avanzamos sobre lo que era la población, la promoción, lo que invierte la industria en la publicidad, cuánto de ese porcentaje es para el material bibliográfico y cuando nos encontramos con ese material bibliográfico, ¿qué tenemos que mirar? Si yo recibo ese material, ese anuncio publicitario, voy a tener que analizar los gráficos, los textos, las referencias, las fotos y las imágenes, porque por más atractivas y llamativas que sean, detrás de eso hay solamente un objetivo económico de vender y no tanto un objetivo netamente sanitario como el nuestro. Entonces, más o menos esa mini introducción de lo ya visto hasta ahora, nos zambullimos en el capítulo 5 de la guía, que es la promoción directa a los consumidores. La PDC nace más o menos en los años 90, todos los profesionales se enfrentan con este gran problema, los pacientes con información poco precisa presionan e insisten, creando varios tipos de conflictos, como son los malos entendidos, malestar, pérdidas de confianza, evidencia en estas decisiones y hacen que la atención del profesional se vea alterada y desenfocada en el proceso del razonamiento o de la terapéutica razonada. Por eso en este encuentro vamos a tratar de explicar cómo funciona y cómo afecta esta publicidad directa al consumidor, describir las diferentes técnicas que existen utilizadas por la PDC y también tratar de identificar estrategias que podemos tener como una especie de vademecum personal, frases célebres para pacientes insistentes. Bien, los efectos de la publicidad directa al consumidor en la conducta del profesional de la salud ha sido estudiada y se ha puesto de manifiesto en muchísimos estudios. En la guía van a encontrar varios de ellos. Este es uno que es en un determinado momento se comenzó a hacer una campaña de un corticoide inhalado que no tenía diferencias en cuanto a eficacia con el que se venía utilizando
La línea nos muestra cómo a partir del año 2002 que comienza esta campaña directa al consumidor de la publicidad, cómo se disparan las ventas, el consumo y cómo va cayendo en detrimento el otro producto. Y un dato extra que no solo es que se hizo la publicidad directa al consumidor y se comenzó a aumentar el consumo, sino que un dato que más llamaba la atención aún era que el producto no era más efectivo a dosis equivalentes que el otro, solamente se sabía que era más potente por microgramos y esta información fue la que se utilizó para que de alguna manera desviar la atención y pensar que el producto era mejor, ¿no? O más potente que el otro cuando en la cuestión de la eficacia eran similares. La publicidad directa al consumidor también afecta la elección del medicamento porque son más los pacientes que inician sus tratamientos con marcas promocionadas, que pueden tener la misma eficacia, pueden tener los mismos riesgos, pueden tener la misma conveniencia, pero el costo siempre va a ser mayor. La publicidad directa al consumidor también afecta la elección del medicamento que se utiliza. ¿Por qué? Porque cuando los pacientes no pagan directamente de su bolsillo los medicamentos, ya sea porque tienen una prepaga o una obra social, son más propensos a verse influenciados por la publicidad directa al consumidor. Un ejemplo que siempre traemos, porque verdaderamente el consumo es masivo e irracional, es el ejemplo del omeprazol, que, por ejemplo, habiendo demostrado eficacia para el tratamiento de las úlceras gástricas, una obra social cualquiera define que lo tiene que autorizar y tiene que estar en su vademecum. Ahora, porque esté en el vademecum no quiere decir que todo el mundo lo tenga que tomar. Pero al estar ya en el comercialmente hablando y contemplado dentro del vademecum, hace que el consumo sea para cualquier cosa y no solo para lo que fue aprobado. ¿Cómo afecta esta publicidad directa al consumidor? Es como cualquier producto de venta. Un telespectador no sale a comprar, por ejemplo, no sé, un jugo, una cartera, algo que esté a la venta, pero sí un medicamento generalmente puede hacer que vaya a sacar turno, le pide la receta y nos deja a nosotros en la encrucijada. Primer gran premisa, grabada a fuego, tatuada en la vida de nosotros como futuros profesionales, es que somos los responsables legales de lo que prescribimos. O sea, si esa premisa está marcada a fuego, es inobjetable. ¿Está? El tema es cuándo nos persuaden. Vamos a ver qué pasa, cómo se afecta la prescripción. En la guía van a encontrar varios estudios, varios ejemplos, unos que se han hecho con pacientes de médico de familia, otros con pacientes simuladas, actrices que fueron entrenadas, y el ensayo fue un ensayo clínico, o sea, un estudio experimental, digo, en donde las pacientes simuladas simulaban, vale la redundancia, enfermedades. Entonces veían que cuando le pedían o no un determinado medicamento o un medicamento que se estaba promocionando fuertemente en ese momento, los médicos eran más propensos a prescribirlos. Entonces, las campañas de la publicidad directa al consumidor generalmente vienen como maquilladas, no sale el nombre del producto en sí, sino que son campañas de búsqueda de ayuda, sensibilizan sobre alguna enfermedad, juegan con el miedo a enfermar, generalmente no mencionan la marca, solo sugieren que consultes con tu médico de confianza. Entonces, este es otro ejemplo eso fue un estudio que se hizo de una posterior denuncia en donde en los Países Bajos se comenzó a promocionar un producto para el tratamiento de las onicomicosis. Entonces, desde que comenzó la promoción de esa publicidad directa al consumidor, las prescripciones de este producto, que era terbinafina, el principio activo, ascendieron un montón, como también las consultas por onicomicosis. Y los médicos de atención primaria, utilizando esta información, fue justamente para manifestar su preocupación, porque habían sido de alguna manera habían visto aumentadas las consultas por problemas de salud que no eran tantos, sino que eran más bien estéticos y que les quitaba tiempo para los pacientes que verdaderamente necesitaban la consulta, ¿sí? O sea, era como lo primero que llamó la atención, es decir, ocuparon nuestro tiempo para algo que no es un problema grave de salud, sino que es fundamentalmente cosmético. Y luego la segunda observación que hacían, y ojo, porque este producto también tiene un riesgo grave, aunque poco frecuente, pero tiene un riesgo de toxicidad hepática con el uso prolongado. También esta diapo la hemos visto anteriormente, es una publicidad directa al consumidor, es una publicidad en donde no hay promoción de ningún medicamento, solo se ve el laboratorio,
y habla sobre el miedo a la muerte y no proporciona mayor dato. Y a raíz de esta publicidad, un grupo de la Organización Mundial de la Salud hicieron una carta dirigida, la publicaron en The Lancet, en donde decían que estos anuncios podían provocar una ansiedad indebida, pues, porque no solo que afecta visualmente esto, sino que no estaban dando información con respecto a los factores de riesgo que uno puede controlar para las enfermedades cardiovasculares. La información de Vioxx, Rofecoxib, ya hemos hablado innumerables veces con respecto a cómo fue fuertemente promocionada, pero cuando se siguió investigando de qué había sucedido, ya se sabía, los datos se sabían, y fue un fraude científico porque el laboratorio fabricante ocultó esta información. Entonces, una vez más, se promociona fuertemente un producto por su eficacia, pero poco se dice de su seguridad y exponen a la población a un riesgo innecesario, sobre todo habiendo productos y tratamientos ya aprobados con eficacia demostrada. Entonces, si ustedes asumen la responsabilidad de recetar un producto nuevo, bueno, recuerden siempre que lo más nuevo no es siempre lo mejor, que siempre hay buenas razones para mantenerse cautelosos para prescribir algo nuevo cuando disponemos de un tratamiento aceptable. Sobre todo los dos primeros años de venta va a ser fuerte la campaña publicitaria, pero esto no debe ser confundido con formación. Esa información que nos brindan desde los laboratorios por el producto nuevo que acaba de salir, no lo interpreten como formación, más bien hay que interpretarlo como mercadotecnia. También en la guía se van a encontrar con muchísimas investigaciones que se han hecho al respecto. Esta particularmente hablan de un grupo de investigadores que decidió analizar 300 anuncios de revista a lo largo de más de 10 años y encontraron la cantidad de cosas que no constaban. En más del 90% no hacían constar la probabilidad de éxito del tratamiento, el 80% no hacían mención de otras posibilidades de tratamiento no farmacológico, el 70% no hacía mención de las causas, los factores de riesgo y así. Y el dato de color es que los autores no examinaron la exactitud, la integridad ni la pertinencia de la información. Simplemente, a modo de checklist, fueron viendo si en el anuncio constaba o no constaba dicha información. Y también otro detalle es que hay dinero para los pacientes. No dinero en mano, sino dinero maquillado en pruebas gratuitas, entregas de medicamentos cuando llaman a un determinado número, canje de cupones. Si compras un producto te dan un cupón, cosa de que en el próximo tratamiento puedas conseguir con un descuento, ofrecerse pagar, por ejemplo, los traslados, etcétera. Bien, también van a encontrar otros estudios que se han hecho ya sobre los costos de los medicamentos vendidos. Por ejemplo, en este gráfico se puede ver cómo todo el aumento del costo en un año, ¿sí? ¿Cuánto fue para productos promocionados y cuánto fue para todo el resto de los productos? O sea, ahí podemos ver prácticamente un 50% del aumento del costo en ese año fue para los 50 productos más promocionados, mientras que el otro 50% fue para el resto, los 10.000 productos más que existen, que ya existían en el mercado. Bien, ahora, si uno le pregunta al público qué comprende sobre la publicidad directa al consumidor, los consumidores creen que solo se publicitan los fármacos más seguros, o sea, como que si ya está hecha la propaganda es porque es seguro. En un estudio que se hizo en Canadá, 4 de los 10 encuestados creían estar protegidos con la información brindada. Y tenemos que recordar siempre que lo que se omite es tan importante como lo que se dice. ¿Cuál es el efecto de esto en la relación médico-paciente? Y bueno, preguntándole a los médicos, uno, por ejemplo, decía, aunque siempre me resisto a las peticiones motivadas por la publicidad directa al consumidor para iniciar o cambiar los medicamentos, estos pacientes simplemente se me van a otro médico que les dé cualquier cosa que pidan. Yo dedico mucho tiempo a explicarles la opción basada en evidencia, las opciones que no se basan en fármacos, las opciones que conducen a mejores resultados, bla, 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 pero no sé para qué gasto saliva, se queja este médico, ¿no? Y a la inversa, si le preguntamos a los pacientes, la relación médico-paciente, pero le preguntamos al paciente, una encuesta californiana, se preguntaban qué pasaba en el caso de que usted vaya a un médico a pedirle un producto que se está publicitando en la tele y él se niega a recetárselo. ¿Usted qué hace? Bueno, la mitad de los encuestados dijo que se sentiría decepcionado,
un cuarto dijo que iba a intentar hacerle cambiar de opinión al médico, y la otra cuarta parte afirmó que acudirían a otro médico a pedirle la receta. Entonces, en todos estos conflictos, en todos estos, de alguna manera, rupturas de paradigmas, también existen cambios en nuestra relación médico-paciente actual, que se está desmedicalizando la medicina, que hay una medicalización de la sociedad, una fragmentación, una judicialización, hay una crisis de la profesión. Nosotros tratamos de mostrar que uno tiene que controlar el rol, ¿no? Uno tiene que ser responsable de controlar su rol. Si yo tengo un control alto o bajo de mi profesión, puedo también encontrar un paciente con un rol de control alto o bajo. Cuando ambos, profesional y paciente, tienen un bajo control de su rol, hay un estancamiento de la relación, hay falta de control. Si yo me encuentro como profesional con un control bajo, pero me encuentro con un paciente alto, exigente, consumidor, va a ser desmedido. Si me voy al otro extremo, yo tengo un control alto profesionalmente hablando y me encuentro con un paciente con un bajo control de su rol como paciente, va a ser algo paternalista, dependiente, todo el tiempo. Mientras que si voy a un grado de control alto, tanto profesional como médico profesional, como paciente responsable, ahí sí va a haber un intercambio, ahí sí va a haber cooperación, va a haber una relación mutua de crecimiento genuino. Bien, ¿cuáles serían los 4 tópicos que yo debería saber o cómo podría yo saber qué responder a estos pacientes que piden medicamentos promocionados? Bueno, puede ser que no tengamos a mano toda la información, pero todo puede esperar y nos podemos dar el tiempo para averiguarlos. Si el paciente viene a la consulta ambulatoria, no estamos con un paciente grave en terapia intensiva. ¿Está bien? Entonces, todo puede esperar. La información del paciente puede estar basada en información engañosa y si eso yo ya lo sé, puedo informarle que no corresponde y a su vez es reforzarle que soy el responsable legal de esa prescripción. En algunos casos, hacer lo que el paciente quiere puede significar una menor calidad de atención y eso lo tenemos que hacer saber. Y por último, informar e instruirnos que todo anuncio que distorsione ese límite entre un proceso normal y un problema médico se denomina mercantilización. En la guía se van a encontrar con estas sugerencias para responder, dejar de lado la discusión de medicamentos, centrarse en el paciente, en sus síntomas, determinar el diagnóstico, ver si realmente necesita o no un medicamento, explicarles qué tratamientos existen, farmacológicos o no farmacológicos, y si está indicado un tratamiento farmacológico, bueno, de alguna manera hacerle entender o analizar sus creencias para poder de alguna manera llegar a un acuerdo genuino y de lo contrario, sino, bueno, comentar la función que tiene la publicidad farmacéutica y remitirlo a fuentes de información confiables. El tema es que el tiempo de la consulta médica muchas veces no alcanza para todo esto. Entonces, verdaderamente nos encontramos no solo en la trinchera, sino bombardeados, desde pacientes que piden cualquier cosa que quieren consumir, hasta recién recibidos, ahí nomás la industria farmacéutica con comida gratis y congresos bonitos nos confunden, ¿no? La premisa, solo ustedes son los responsables legales de lo que prescriben. Si al paciente le sucede algo con un producto que ustedes prescribieron, los responsables legales son ustedes. Ahora, supongamos que yo me viene un paciente con el nombre del medicamento y no tengo ni idea qué es, y no puedo decirle, mira, te contesto más tarde, vamos a investigar, y quiero ver de qué se trata, rápidamente puedo entrar a cualquier buscador, tanto sea alfabeta.net como Kairos, y ahí rápidamente pongo el nombre comercial y sé de qué producto estoy hablando. Si el paciente viene con una enfermedad, me parece que tengo, no sé, me parece que tengo disidrosis intertrigal. Yo decía, ¿qué me estás diciendo? Bueno, voy a Medline Plus rápidamente, pongo la enfermedad y me tira un pantallazo de qué me está hablando el paciente. ¿Sí? Si yo tengo una incertidumbre y quiero saber si hay algún tipo de evaluación de este fármaco, ¿se acuerdan cuando vimos el de la migraña? La información sale de CIETES y ahí rápidamente puedo saber con este sistema de información esencial de terapéutica y salud, información básica al respecto. Si quiero ver si hay guías terapéuticas, hay ensayos clínicos o qué información tengo aparte de lo que vimos en PubMed, también podemos buscar en Trip Database. Que lo bueno que tiene no solo la búsqueda en Search, sino que en donde dice Pico,
Ahí podemos estructurar nuestra pregunta en paciente, intervención, comparación o comparador y outcome o resultados. Por último, también compartirles el Rincón de Sísifo, que es un lugar muy bonito y muy lindo de ver. Hasta el año pasado el blog era bien básico, bien rústico, y ahora este año ha modificado su entorno con otra infografía, otro tipo de entrada, y verdaderamente es un gusto transitar y recorrer, scrollear la página. Ahí van a encontrar, por ejemplo, lo que hablábamos la otra vez de prescripción prudente. Toda la infografía, todo lo que son los logos que ellos tienen y la información así rápidamente en dibujos de cómo seguir estando en lo que es la prescripción prudente. Siempre que sea posible, intentar alternativas no farmacológicas, aconsejar cambios del estilo de vida para prevenir enfermedades, para informarse de un fármaco, busquen fuentes objetivas, no tengas prisas por utilizar medicamentos recién comercializados. El diagnóstico diferencial de nuevos síntomas tenés que considerar que no sean efectos secundarios a fármacos. Considera siempre beneficios y riesgos a largo plazo. Utilizar el tiempo como test diagnóstico y terapéutico. Maneja pocos medicamentos y úsalos bien. No cedas a peticiones de fármacos publicitados sin ser crítico. Y ante el fracaso terapéutico, valora si hubo o no adherencia. O sea, todas las cosas que uno pone en juego en vez de rápidamente con una lapicera fácil y efecto reflejo espinal recetar lo que te dice el visitador médico, la publicidad o el panfleto. ¿Mm? Y esto también tiene que ser acompañado de una regulación. La regulación es importante, desde el dietilvestrol y la talidomida hasta los casos actuales de las situaciones que estamos viviendo en tiempo de pandemia. Tiene que haber un marco jurídico para la regulación y hay componentes claves que yo tengo que evaluar si esa regulación lo tiene para que se cumpla. Bueno, esto ya lo hablamos anteriormente, todo lo que había sucedido, cómo fue la publicidad de este medicamento, cuando sin tener ningún tipo de evidencia se expusieron un sinnúmero de mujeres embarazadas porque de alguna manera recomendaban que este medicamento de base hormonal prevenía un riesgo de un aborto, una pérdida, un parto prematuro y tal. Lo mismo sucedió con toda la epidemia de focomielia, un medicamento que se utilizaba supuestamente para los vómitos y para el malestar, para la irritabilidad, y se expusieron de manera vulnerada y vulnerable ambas poblaciones, el binomio feto-madre. Es otro ejemplo que también lo vimos, como un fármaco posicionado en el mercado porque fue aprobado para una indicación concreta, una vez que estaba en el mercado, comenzó a ser utilizado para otras patologías a través de líderes de opinión, de congresos, de recibir honorarios y subvenciones, ¿sí? Para que se posicionara el producto para otras patologías que no había demostrado eficacia. Bien, existen regulaciones, tienen diferentes niveles de complejidad y también el fin último es buscar la salud pública, pero también tenemos que entender que la contribución de la industria farmacéutica, si bien es legítima y valiosa, hay un límite, que es el negocio y las ganancias que dependen de esa mercadotecnia y que las lealtades dobles y los conflictos de interés pueden perturbar el juicio y causar distorsiones. Entonces la regulación es necesaria, sobre todo cuando hay tantos grises dando vuelta. Y una base fundamental es la base ética, la base bioética en el accionar, en el ser de esta relación médico-paciente y en la relación de la regulación de la promoción farmacéutica es más que importante los criterios éticos que ya veremos de la Organización Mundial de la Salud. Las disposiciones legislativas tienen dos criterios claves que están relacionadas con la información que brindan, que es que tiene que ser coherente con la información que está aprobada del producto y tiene que ser veraz y precisa. Nosotros ya sabemos por la cadena del medicamento que cuando un producto se aprueba y sale al mercado es porque presentó la información sobre eficacia, las indicaciones, la indicación y la administración, las precauciones, las advertencias, informó todo en ese dossier a la autoridad, en nuestro caso ADMAT, para que aprueben y aparezca en el mercado la comercialización de un producto. Pero ¿qué pasa? Como decíamos antes, si un producto ya fue aprobado y comercializado, pero para una indicación, tenemos que estar atentos que no exista la prescripción por fuera del etiquetado o al margen, o no off-label, al margen de las indicaciones autorizadas. Bien, diferencias claves
en la regulación. Todo depende de la capacidad de los países para regular. La Organización Mundial de la Salud hizo un relevamiento y se encontró con que menos de la mitad de los países tenían algún tipo de regulación y que había que invertir cantidad de tiempo y personal para hacer estas tareas. Por eso es dificultoso, según el país, que tenga sus leyes para implementar. Argentina tiene muy bien diferenciado lo que es la publicidad o propaganda como técnica, como función, como profesión, de lo que es la promoción de medicamentos, ¿no? Esta cuestión de informar, de persuadir con un objetivo de inducir el consumo. Tenemos leyes que reglamentan tanto lo que se vende bajo receta como lo que se vende venta libre. Podemos encontrar legislación, las reglamentaciones, los códigos, las normas, pero también tenemos que ver si eso se monitorea. Tenemos que ver cuáles son los mecanismos que existen para hacer cumplir esa ley y si existen sanciones para prevenir las infracciones. O sea, tiene que haber una evaluación de si es efectiva o no esa regulación. Es como que está todo escrito, pero poco controlado o implementado. Los criterios éticos de la Organización Mundial de la Salud para la promoción de los medicamentos, ya lo hemos hablado en tareas anteriores, y también invitarlos a que puedan hojear este capítulo en la guía, porque tienen cuatro situaciones bien concretas en donde van mostrando según que esté o no contemplado la norma, o que si está contemplado no se aplica, y si se aplica no cumple, y si no importa el precio lo paga todo. O sea, es muy importante que podamos ver las diferentes situaciones que suceden en diferentes escenarios. También el capítulo les va a mostrar estos criterios éticos de la Organización Mundial de la Salud, que son universales, que son para todos, y la contrastación con el código de lo que es la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas, que son de diferentes años, que tienen diferentes redactores en estos documentos, que es diferente la promoción, el interés y los conflictos, ¿sí? Y también nos preguntamos qué pasa con Argentina, porque Argentina de alguna manera tiene todo escrito, pero ¿quién lo está controlando? O sea, y de alguna manera poder entender, si bien tenemos reglamentado cómo promocionar algo, si es bajo receta o venta libre, cómo podemos hacer esa publicidad, también entender que por más que esté escrito no se regula debidamente, ¿sí? Eh, o tenemos países con sistemas muy avanzados, pero no están regulados, o muchas responsabilidades se delegan a la industria y en muchos casos la legislación y los códigos que tienen no hacen referencia a los criterios éticos de la OMS. O sea, hay mucho escrito pero perdigonado, y aquellos que lo tienen escrito, como el caso nuestro en Argentina, no hay un control efectivo, eficaz. Lo podemos ver a diario en la televisión, en las publicidades, o escuchar también en la radio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, asumir un papel activo. Nosotros tenemos que en definitiva establecer un compromiso activo de cara a que, como decíamos recién, el único responsable legal de esa prescripción somos nosotros. Entonces, bueno, no free lunch, o sea, almuerzos que no sean tan gratuitos. Hay un montón de plataformas que todos pueden chequear y mirar. El No Gracias, Médicos Sin Marca, bueno, Pharmacritic son estudiantes de medicina, y ver que hay toda una movida que va para protección de esto, ¿no? Para seguridad de todos. Y bueno, si están cansados, hay un montón de publicidades que justamente están ahora saliendo, pero por ejemplo, esta es una publicidad muy antigua en donde este producto te promocionaba, ¿no?, más de 27 principios activos en esa cápsula, en esa pastilla, ¿no? Bueno, nada, es simplemente volver a reforzar, tengamos opinión, sepamos que podemos estar informados, que no morimos en el intento, y que de alguna manera cuando estemos en situaciones de incertidumbre, solamente nuestros valores y nuestra formación, nuestro marco formativo va a ser el que va a acompañarnos en este transitar, ¿sí? Sabiendo que la incertidumbre me lleva a buscar nuevas respuestas, es la única certeza que tenemos de poder salir airiosos en cualquier situación de duda. Muchas gracias.